Cuando hablamos de soberanía, hablamos de nuestro pueblo pudiendo decidir. Hablamos de autodeterminación, hablamos de tomar decisiones a favor de las grandes mayorías, de que nadie quede en los márgenes. Y en un momento en que tantas decisiones tienen que ver con favorecer a unos pocos, en general a los de afuera y a los de arriba, tenemos el orgullo de poder decir que en nuestro pueblo siguen insistiendo construcciones que tienen que ver con favorecer a los de adentro, a los de abajo, a que mate a mate, paso a paso, se puede ir construyendo una salida diferente que nos incluya a todas, a todes y a todos. Por eso hoy estamos con Facundo Peralta. Él es miembro y referente de la organización Causa Popular, de Liga de los Pueblos Libres y de Soberanía Popular. Él tiene un recorrido en esto que estamos hablando de construir en el día a día y por eso queremos charlar con él. Bienvenido, Facundo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy Bueno, amable. muy necesaria. Bueno, En principio, siempre nos gusta poder conocer un poco a la persona que es entrevistada. Así que ujú. preguntarte, ¿cómo llegaste a tomar la decisión de organizarte? ¿Qué fue lo que te movilizó? ¿Qué fue lo que te conmovió, te convocó a hacerlo? Bueno, yo vengo de una familia de militantes también. Mi vieja, que se murió el año pasado producto del COVID, este, era una militante histórica del socialismo. Mi viejo también, un militante, un gremialista, digamos, de los empleados judiciales y también socialista y militante. Entonces en mi casa siempre eso estuvo, la militancia, el solidarizarse con los demás y las demás, siempre estuvo presente. Pero en lo que hace a mi persona, en lo particular, hubo un hecho histórico que me movilizó fundamentalmente, que tiene que ver con el 2001. Yo tenía 20 años, tengo 41 en este momento, y bueno, con un grupo de amigos de la cuadra, de mi cuadra, de Barrio Bellavista, de Rosario, zona oeste, nos acercamos al barrio que teníamos más cercano, que es Villa Banana, que forma parte del barrio Bellavista y de la seccional 13 de Rosario, a ver en qué podíamos dar una mano, porque habíamos visto que había pasado de todo, que la gente estaba mal, que se estaban sintiendo mal. Nosotros, un grupo de pibes de sectores medios, digamos, nos acercamos a dar una mano y empezamos con el apoyo escolar, con la alfabetización para adultos, tratando de hacer colectas para juntar alimentos para la gente en ese momento. Y a partir de ahí empezamos a militar, construimos una asociación civil. Después, con el tiempo, ya nos instalamos en ese mismo barrio y construimos una biblioteca popular, la primera biblioteca popular de Villa Banana, la Banateca. Y bueno, y en ese camino fuimos cruzándonos con distintos compañeros, compañeras de distintos barrios, de distintos sectores sociales y políticos, y acá estamos, hoy en el año 2022. Seguimos peleando por lo mismo, por lo que vos decías recientemente, por poder tomar nuestras propias decisiones, por poder favorecer a los que históricamente fueron desfavorecidos, por poder lograr que se organicen los sectores populares para generar transformaciones, que esa es la forma que nosotros entendemos que con la que hicimos todos. Y bueno, y en este momento estamos en distintos proyectos sociales y políticos. Y uno de ellos, y muy importante, es Soberanía Popular, es de acompañarlo a Carlos, eso en lo político y partidario, digamos. Y por el lado de lo social, estamos cumpliendo un sueño de un barrio entero, que es la construcción de una escuela. Sí, recién cuando te presentábamos Ujú, hablábamos de ese mate, ese día a día, ujú. y eso se traduce alrededor de un laburo de la Escuela Corazón de Barrio, Ajá, la Banateca, y también un trabajo popular en cultura que tienen ustedes a través de la Popular. exacto. Me gustaría, bueno, ahora que dentro de un ratito que desarrollemos un poquito cada uno de esos trabajos, Ujú. pero en principio, ¿cómo es esa construcción de esa historia colectiva? ¿Cuándo arranca, digamos? Recién un poquito la trasluciste a través de tu propia historia, pero Sí. ¿cómo fue esa historia colectiva que tengo entendido empieza más o menos en 2003? En el 2003, exactamente. Empieza por esto que te decía antes, digamos, tiene que ver con, primero, para nosotros los vínculos son fundamentales, el vínculo humano, el que se construye en ese mate a mate, en ese día a día.
y que tiene que estar generado, tiene que estar atravesado por el sentimiento de amor, de conocer, un amor genuino, verdadero, un amor, no ese amor romántico, sino es un amor que tiene que ver con amor al ser humano, digamos, ¿no? A las personas. Bueno, primero todo empieza por vínculos fuertes, o sea, vínculos de amistad. Y nosotros, a partir de tener ese tipo de vínculo, nos pudimos acercarnos colectivamente a un barrio en el que ya habían pasado en Villa Banana pasó medio mundo, estuvo por Villa Banana, ¿no? Fuerzas políticas, sociales, de todo tipo. Y nosotros cuando llegamos la gente siempre nos decía, vamos a ver cuánto se quedan ustedes, porque acá todos los que estuvieron por acá se fueron. Y ahora, cuando estamos construyendo la escuela, casi 20 años después, este, los vecinos y las vecinas del barrio nos reconocen como, ya no nos dicen más nada porque nos reconocen como parte del barrio, pero además lo que nos dicen generalmente es que nosotros nos quedamos, llegamos para quedarnos. Porque apostamos a eso, a la construcción de un vínculo y a partir de ese vínculo intentar transformar la realidad en un sentido igualitario, y desde la solidaridad y desde el conocimiento de la otra persona y de los otros grupos o de los barrios. Esa es nuestra forma de funcionar y de trabajar. Construir procesos de organización popular. Para eso es fundamental el vínculo que se construye persona a persona. Y contanos un poquito cuáles son las necesidades que ustedes vieron fundamentalmente alrededor de la necesidad de la escuela y de la Banateca. Sí. ¿Qué necesidades llevan adelante ese proyecto? A la vez, ¿quiénes lo construyen? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuáles son las actividades que pueden encontrar los vecinos? Tanto la Banateca como la escuela abordan distintas situaciones, pero que todas que todas atraviesan al mismo sujeto social, que son las mujeres y los varones jóvenes de los barrios populares. Este, mm, y las niñeces, que también es importante porque está todo vinculado. La Banateca es una construcción de muchos años que tiene que ver con un trabajo articulado con otras bibliotecas del lugar y que tiene que ver con la necesidad de poder implantar en un barrio popular un espacio para que los pibes y las pibas puedan estudiar, puedan acceder a libros que nos parecían que que son importantes, y que se puedan acercar a hacer algo educativo y cultural. Tiene que ver con un proyecto educativo y cultural que venimos llevando adelante ahí desde el 2003 y empezó con un proyecto chiquitito y se transformó en esa biblioteca. Después en la Banateca se condensaron muchas cosas, porque como era el único lugar que teníamos, lo construimos con nuestras propias manos, junto con los vecinos, es un espacio de 6 por 6. Entonces ahí están los libros, pero también cuando durante la pandemia nosotros hicimos de comer al lado de los libros. Este, Se generó un espacio de cuidados para niños y niñas del barrio, llevado adelante por las propias madres del barrio y cobrando por el trabajo que hacían. Y se hizo en la Banateca como espacio físico, al lado de los libros, al lado de las fotos y de los colores y de los dibujos y de las pinturitas que tenemos en ese lugar, y al lado de las ollas, que también, donde también se cocinaba, ¿no? Y la escuela surge como por la necesidad de ampliar eso y de juntar en un mismo lugar un montón de proyectos que nosotros tenemos distribuidos por el barrio. Sobre todo talleres con jóvenes, una carpintería que se llama Pura Lija, que funciona ya hace 10 años en el barrio, un taller de baldosas, una huerta que llevamos adelante en la zona oeste, bien en el oeste, en barrio Los Humitos de Rosario, distintos proyectos educativos que tenemos, que también los vamos a condensar todo en esa escuela, y esta escuela tiene una particularidad. Nosotros para poder construir esta escuela, lo primero que tuvimos que hacer es recuperar un club, que también está en el barrio, y que fue abandonado por el Estado y tomado por los narcotraficantes del barrio.
Nosotros empezamos ahí una lucha silenciosa, pero muy inteligente desde mi punto de vista, una lucha que dimos junto a los vecinos, de resistencia, de quedarnos ahí, de convivir con los tipos con las mafias del barrio, de convivir con esas mafias, pero de a poco ir ganándole el territorio. Entonces, una de las formas de ir ganándole ese territorio, que es el Club 27 de Febrero, fue fundando el club, consiguiendo todos los papeles, haciendo que los pibes puedan empezar a jugar en una liga, que empiecen a jugar al fútbol, y como proyección de eso, lo que vino inmediatamente después es la construcción de la escuela Corazón de Barrio en el terreno donde está el club. Para condensar todo esto que estaba distribuido por el barrio, pero también para ganarle esa pelea a las mafias que generalmente lo que hacen es infundir terror en el barrio, que están vinculadas a la policía, lamentablemente, y, y se llevan la vida de nuestros pibes, básicamente. Así que la propuesta para los pibes es el deporte, es el club, pero es la escuela que estamos construyendo, es la Banateca para las infancias, es el espacio de cuidado, es un proyecto integral. Todo eso es un proyecto integral y todo eso es causa en Villa Banana. Facundo, si tuvieses que sintetizar cuáles son los principales problemas que plantean los vecinos de Villa Banana, del Sí. territorio que ustedes están, ¿cuáles te parece que son? Hoy por hoy, lo que está en el tope del ranking es la situación de inseguridad y los problemas para parar la olla, para comer, para vivir, básicamente. Mm. Se juntan las dos cosas. Se juntan, es la inseguridad, producto de todo esto que te contaba antes, y en el mismo nivel es el no acceder a un laburo, a un buen laburo, o el tener laburos informales, o que lo que te genera el trabajo de ingreso no te alcance para nada, como nos pasa a la mayoría de los argentinos, las argentinas hoy por hoy. Así que son esas dos cosas. Siempre los barrios populares han sido estigmatizados. La gente de los barrios populares hoy por hoy está viviendo lo mismo que estamos viviendo los sectores medios, obviamente empeorado, porque justamente ahí hay necesidades básicas que no se llegan a cubrir. Pero el bolsillo de todo el mundo hoy está muy deteriorado. No alcanza nada para nadie. Así que yo pongo en ese nivel esos dos problemas. Porque teníamos otro también que está empezando a solucionarse, que tiene que ver con la urbanización del barrio, el acceso a los servicios básicos, que eso está empezando a solucionarse porque hubo un proceso de urbanización que se empezó a dar en el barrio Villa Banana, que de alguna manera nosotros y muchas organizaciones más fuimos protagonistas de que eso se genere, se dé, como se está dando ahora. Buenísimo. Bueno, y preguntarte sobre el trabajo cultural. En Sí. este contexto, o sea, ¿por qué es necesario apostar a la cultura? Ustedes tienen la popular, ¿por Ujú. qué toman esa decisión? Porque la cultura es un factor de transformación fundamental del ser humano en toda su historia, digamos. Todo lo que, todas las sociedades, todas las comunidades alrededor de la cultura han construido y han prefigurado sus propias transformaciones. Es la expresión, es también, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la pasión, con las pasiones que uno tiene de construir cultura también. Y porque también en Rosario se dio la particularidad de que durante mucho tiempo, por la pandemia, los trabajadores y las trabajadoras de la cultura no, no han tenido la posibilidad de trabajar, la han pasado muy mal, inclusive no han sido bien atendidos por el Estado en sus distintos niveles y ayudados, digamos. Y la popular empieza o sea, es un proyecto que había empezado antes, pero en este lugar en el que estamos ahora, un poco lo que viene también es como un salvavidas para esos compañeros de la cultura que no habían tenido la posibilidad de mostrar lo que hacen, que lo muestren ahí. Pero la popular no es solamente eso, que vayan a tocar música o que vayan a hacer una obra de teatro, sino también es una biblioteca, que es una ampliación de la Banateca en Villa Banana en Santiago y Santa Fe. Son los compañeros y las compañeras que son del barrio trabajando en el centro, en un lugar de manera cooperativa. Es un espacio de reunión también,
para que los estudiantes, las estudiantes que necesiten un lugar para ir a reunirse, a estudiar justamente, lo puedan hacer durante la mañana. Es un café, un cafetín para que vayan todos los que quieran ir. Eso es un montón de cosas la popular, porque creemos que la cultura es un factor de transformación fundamental de todos nosotros y nosotras, y lo tenemos que promoverlo, digamos, ¿no? Están abiertas las puertas para que se acerquen y sean parte protagonista de ese lugar, ¿no? Con todo este recorrido que militante, tu Ujú, historia, estos prismas que nos dan la práctica, ujú, ¿cómo ves la situación política nacional? sí. Sobre todo con las nuevas embestidas que ha tenido nuestra soberanía en el último tiempo, con los Ujú, acuerdos con el FMI, con estas consecuencias que decimos que tienen en la vida de la gente. ujú. ¿Cómo la ves vos? Yo la veo muy complicada, veo que siento una gran decepción por el gobierno nacional. Esto lo digo con mucho pesar porque habíamos apostado, nosotros por lo menos apostamos fuertemente primero a sacar a Macri en su momento y a todo lo que implica Macri, que me parece, digamos, es, es lo peor de lo peor. Habíamos apostado fuerte a eso, no nos arrepentimos de eso, al contrario. Pero bueno, estamos viviendo una situación muy complicada. Las mayorías populares de la Argentina, ¿no? Muy complicada. La inflación es algo que empeora la vida en muchos aspectos, ¿no? No es solamente no poder ir a comprar algo o que no te alcance para comprar todo lo que vos, para consumir todo lo que venías consumiendo, sino que genera problemas en los vínculos humanos también, en las casas, no poder llegar a fin de mes, ese problema irradia para todos lados y complejiza la vida de todos y de todas. Y creo que este gobierno planteó que los últimos iban a ser los primeros o algo así, y bueno, eso no está sucediendo. Y nosotros tampoco hemos sido capaces de organizar algo con fuerza como para mostrarle que eso no está sucediendo. Todavía nos faltó, no sé si hay muchos motivos, pero nos faltó un poco de fuerza para mostrarle que este no era el camino. Obviamente el acuerdo con el fondo es en perjuicio del pueblo, de la nación, eso es histórico, eso siempre ha sido así. Esta era la oportunidad nuestra para poder sentarnos a hablar de otra manera y plantarnos de otra manera ante ese organismo, y no lo hicimos. Em, Fue la bomba que nos dejó también el otro, que dejó el gobierno anterior. Eh, Ese acuerdo, de alguna manera, lo que hizo fue trastocar toda la economía argentina, y nada, y cambió la vida de todos los argentinos y las argentinas. Atado a eso están nuestros bienes comunes, está a ese acuerdo y a cómo vivimos. Digamos. Son dos luchas que son paralelas y que tienen que ver con lo mismo, que tienen que ver con este estado semicolonial en el que estamos inmersos como nación, como país. Los bienes comunes, nuestra soberanía como algo fundamental e importante para poder tener poder como pueblo y poder transformar nuestra realidad, vivir de otra manera. Eso con el acuerdo con el fondo y con los retrocesos que implicó Vicentín y todo lo que es el río Paraná en su conjunto, digamos, los peajes para andar por el río Paraná, el dragado, y todos los servicios que van por ahí, todos esos retrocesos hicieron que, bueno, que nuestras condiciones de vida sean mucho peores. Y eso es lo que nosotros tratamos de trabajar con los pibes mucho, ¿no? Porque los pibes y las pibas en los barrios ven muy lejano estas discusiones. La del río Paraná, la de si Vicentín tiene un puerto acá o si no lo tiene, si puede pagar la deuda que tomó en el Banco Nación, o sea, eso los pibes lo ven lejos en las discusiones, ven más lo del día a día. Pero bueno, nosotros tratamos de elaborar eso justamente, que tiene que ver con que esos monstruos, que son los grandes monstruos, son 10, 12 grupos económicos que están acá transnacionales,
que manejan el río Paraná, básicamente, esos definen o deciden sobre el futuro de ellos. Eso lo tratamos de elaborar. Y lo tratamos de elaborar de manera concreta, ¿eh? Con un montón de cosas, con el aumento del precio de los alimentos, eh, tratando de hacer conocer qué es lo que hacen estos grupos económicos gigantescos y tratando también de mostrarle a los pibes y a las pibas qué es lo que hace el gobierno respecto de nuestro río Paraná, que eso también es fundamental, ¿no? Y que se sepa qué es lo que hace el Estado y el gobierno respecto de nuestro río Paraná. Facundo, para cerrar, para sintetizar, me gustaría que puedas dejar un mensaje de cuál entendés vos que es la salida de esta situación tan preocupante. Ujú. Bueno, yo entiendo que la salida para nosotros ha sido siempre la misma. Hay que profundizarla. Hay que hacerla desde abajo, desde los movimientos sociales y políticos, pero también desde las instituciones. Para nosotros es fundamental hacer crecer espacios nuevos que no tengan, que no tengan nada que ver y que no sean cómplices de estos sectores dominantes, estos sectores de poder, estas grandes empresas, para los cuales laburan, lamentablemente, han laburado todos los gobiernos, hasta este último en el que estamos viviendo, ¿no? Hay que construir una fuerza política que no tenga condicionamientos por parte de estos grupos de poder. Y esa fuerza política la podemos construir siempre y cuando nosotros hagamos todos nuestros trabajos, todo lo que hacemos nosotros en Villa Banana, pero muchos compañeros y compañeras en otros barrios y en otros espacios, en otras trincheras políticas, que las hagamos con total libertad, con total autonomía, y pensando en un futuro que esté marcado por la igualdad, digamos, ¿no? Pensando en un futuro que esté marcado por la igualdad. Entonces hay que transformar desde abajo, pero al mismo tiempo hay que construir una fuerza política y acá en Santa Fe tenemos la suerte y también algo que hemos construido nosotros, que hemos construido referencias importantes con Carlos del Frade, pero también con Mercedes y con un montón de jóvenes, mujeres y varones que vienen laburando en ese sentido que les planteaba antes. A mí me parece que la salida pasa por ahí, seguir organizándonos por abajo y construir la fuerza política necesaria para tomar las instituciones y que esa fuerza política no tenga condicionamientos de los sectores de poder que son los que manejan nuestra vida. Muchas gracias, Facundo. No, gracias a vos.